Muy buenas, gente. Lo que está ocurriendo en las últimas horas alrededor de Viviana Fernández no es precisamente tranquilizador, y cada vez gana más fuerza la idea de que estamos ante uno de esos movimientos internos que cambian por completo el panorama de la televisión. Para entender bien la situación hay que ir un poco atrás, porque esto no ha estallado de la nada. Desde hace bastante tiempo se venía comentando en el entorno de las grandes productoras que el modelo estaba entrando en una fase de reajuste. Menos inversión, más control del gasto y una revisión general de contratos que, en el fondo, afecta sobre todo a los perfiles más veteranos y a las figuras que llevan muchos años ocupando pantalla. En ese contexto ya empezaban a sonar nombres muy reconocibles dentro del sector, como Alessandro Lecchio o la propia Viviana Fernández, dentro de esas conversaciones internas donde se analizaba quién continuaba y quién podía quedarse fuera en una nueva etapa. El problema es que ese escenario que antes se comentaba como algo hipotético ahora empieza a tomar forma real. No es solo un rumor aislado ni una teoría de pasillo, sino una tendencia que se está viendo reflejada en decisiones concretas dentro de varias franjas televisivas. Especialmente en los programas de la tarde, donde se están preparando cambios importantes, ajustes de estructura y la posible entrada de nuevos formatos que podrían modificar por completo lo que el público ha estado viendo hasta ahora durante años. De hecho, uno de los puntos que más llama la atención es la aparición de proyectos nuevos impulsados por otras productoras que llegan con mucha fuerza y con intención de quedarse. Eso ha generado una especie de efecto dominó, porque cada nueva apuesta obliga a revisar la parrilla existente, en consecuencia, a replantear qué figuras encajan en la nueva estrategia y cuáles podrían quedar fuera por una cuestión puramente de renovación de imagen o de coste. En medio de todo esto, el caso de Viviana Fernández empieza a generar cada vez más conversación interna. Su continuidad no está garantizada. Según se comenta dentro del sector, su renovación se ha complicado más de lo esperado. No se trata únicamente de una cuestión de rendimiento o de presencia en pantalla, sino de un conjunto de factores que están pesando en la decisión final. Uno de ellos, evidentemente, es el económico. En un momento en el que las productoras están ajustando presupuestos, cualquier contrato de larga duración o de alto caché se convierte en objeto de revisión. Y ahí es donde entran los debates más delicados, porque no solo se analiza el valor televisivo de cada colaborador, sino también su coste dentro del nuevo modelo que se quiere implementar. Otro factor que se está comentando en los pasillos es el cambio generacional que algunas cadenas quieren impulsar. Se busca refrescar la imagen, incorporar perfiles distintos y, en algunos casos, reducir la presencia de rostros muy asociados a etapas anteriores de la televisión. Eso no significa necesariamente una crítica al trabajo de estos profesionales, sino una estrategia de renovación que, guste o no, suele traer consigo salidas dolorosas y decisiones complicadas. En el caso concreto de Viviana Fernández, además, hay una situación que complica todavía más el escenario. Aunque cuenta con apoyos importantes dentro del sector y con el reconocimiento de figuras influyentes que valoran su trayectoria, eso no siempre se traduce en una renovación automática. De hecho, en este tipo de procesos internos, la influencia personal pesa, pero no siempre es determinante frente a los cambios estructurales que se están planteando. Al mismo tiempo, dentro de la cadena también se están produciendo movimientos similares con otros colaboradores históricos, lo que refuerza la sensación de que no estamos ante un caso aislado, sino ante una reestructuración más amplia. Se habla de perfiles conocidos cuya continuidad también está en duda, y eso está generando bastante incertidumbre entre los equipos y los propios profesionales afectados. Incluso dentro de los propios despachos y reuniones internas del sector televisivo se está empezando a comentar, cada vez con más insistencia, que la parte económica de muchos contratos podría sufrir una modificación mucho más profunda de lo que se había planteado en un primer momento. No estaríamos hablando únicamente de una actualización o de una renegociación habitual, como las que se producen de forma periódica en cualquier cadena, sino de un cambio de criterio mucho más agresivo en lo que respecta a las condiciones salariales de determinados perfiles. La información que circula en estos entornos apunta a que algunas de las nuevas ofertas que se están poniendo sobre la mesa llegarían con cifras notablemente inferiores a las que estos profesionales venían percibiendo hasta ahora. En algunos casos, la diferencia sería tan significativa que ni siquiera se percibiría como una simple rebaja, sino como un replanteamiento completo del valor económico que se asigna a ciertos colaboradores históricos. Y eso, evidentemente, no está pasando desapercibido dentro del propio sector.
Este tipo de movimientos, cuando afectan a personas con una trayectoria consolidada durante años, generan de forma casi automática un clima de fricción interna. No solo por la cuestión del dinero en sí, sino por todo lo que implica a nivel de reconocimiento profesional. Muchos de estos perfiles consideran que su presencia continuada en pantalla, su aportación al crecimiento de determinados formatos y su conexión con la audiencia deberían seguir teniendo un peso importante a la hora de negociar sus condiciones. Sin embargo, la nueva tendencia parece ir en otra dirección, donde el ajuste presupuestario se impone por encima de la trayectoria o la veteranía. Como consecuencia de todo ello, las conversaciones internas se están volviendo cada vez más tensas, con posturas que se alejan progresivamente entre las partes implicadas. En algunos casos, las negociaciones avanzan de forma muy lenta, casi bloqueada, y en otros directamente se encuentran en un punto en el que la continuidad de ciertos acuerdos empieza a depender de concesiones importantes que no todas las partes están dispuestas a aceptar. Esta situación provoca un desgaste progresivo que se va acumulando con el paso de las semanas y que afecta no solo a los implicados directamente, sino también al ambiente general de trabajo dentro de los programas. Mientras tanto, el panorama global de la televisión se encuentra en un estado de incertidumbre bastante evidente. Aunque oficialmente no se han comunicado decisiones definitivas ni cambios estructurales cerrados, lo cierto es que las señales que se perciben desde dentro del sector son múltiples, en muchos casos coincidentes entre sí. Esa acumulación de indicios es lo que está generando la sensación de que el escenario actual no se mantendrá estable durante mucho tiempo. En este contexto, se habla de un periodo especialmente delicado en el que podrían confluir varios factores a la vez. La aparición de nuevos formatos con intención de ocupar espacios clave en la parrilla, la reorganización de franjas horarias, la reducción de determinados presupuestos y la revisión general de los equipos habituales. Cuando todos estos elementos coinciden en un mismo momento, el resultado suele ser una transformación bastante profunda de la estructura televisiva, aunque no siempre se anuncie de manera explícita desde el principio. Ese es precisamente uno de los puntos que más inquieta a los profesionales del medio, la falta de comunicación clara y la sensación de que muchos cambios se están gestando de forma progresiva, sin un anuncio único que marque el inicio de la transformación. En lugar de eso, lo que se percibe es una sucesión de pequeñas decisiones, ajustes parciales y negociaciones individuales que, al sumarse, terminan dibujando un escenario completamente distinto al anterior. En paralelo, también están tomando fuerza otras negociaciones que no están evolucionando como se esperaba inicialmente. En algunos casos, las diferencias entre lo que se solicita y lo que se ofrece son tan amplias que el punto de encuentro parece cada vez más lejano. Esto provoca que las conversaciones entren en una fase de estancamiento en la que ninguna de las partes quiere ceder fácilmente, ya que cualquier movimiento puede interpretarse como una pérdida de posición dentro del nuevo equilibrio que se está intentando establecer. Cuando este tipo de bloqueos se producen, la consecuencia más habitual es que la continuidad de determinados rostros quede en una especie de suspensión prolongada. No se trata de decisiones cerradas de forma inmediata, pero sí de situaciones que se mantienen abiertas durante semanas o incluso meses, generando una sensación constante de inestabilidad. Y en un entorno como el televisivo, donde la planificación de contenidos y la imagen pública son fundamentales, este tipo de incertidumbre tiene un impacto mucho mayor del que podría parecer desde fuera. Todo esto refuerza la idea de que lo que está ocurriendo no puede interpretarse como un caso aislado ni como una simple renegociación puntual de condiciones laborales. Más bien parece formar parte de un proceso de transformación mucho más amplio que afecta a la estructura interna de la televisión en abierto, a sus prioridades económicas y a la forma en la que se están redefiniendo los perfiles que ocupan la pantalla. En ese sentido, el caso de Viviana Fernández se integra dentro de un contexto general que está evolucionando rápidamente, donde las decisiones individuales ya no pueden analizarse de forma separada del movimiento global que está experimentando el sector. Cada renovación, cada contrato revisado y cada negociación en curso forma parte de un mismo tablero que se está reorganizando de manera progresiva, casi silenciosa, pero con efectos cada vez más visibles. Se trata, en definitiva, de una etapa de transición que no está marcada por un único gran cambio visible, sino por una suma constante de ajustes que, poco a poco, van alterando el equilibrio que durante años había permanecido relativamente estable. Y en este tipo de procesos, lo habitual es que la sensación de incertidumbre no solo no desaparezca, sino que incluso aumente a medida que se acercan las decisiones finales.
Por ahora, todo indica que las próximas semanas serán especialmente relevantes para empezar a entender la dirección definitiva de estos movimientos. Sin embargo, lo único que parece realmente claro en este momento es que el sector televisivo se encuentra inmerso en una fase de reajuste profundo, con implicaciones que podrían ir mucho más allá de lo que inicialmente se había previsto, afectando tanto a la estructura interna de los programas como a la continuidad de algunos de los rostros más reconocibles para la audiencia.